Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un amigo de toda la vida que está muy enfocado en lo que es la ciencia y la tecnología en Argentina. Augusto Emanuel García. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá. Gracias amigo por estar acá. Gracias por la invitación, Amigo Fede. de toda la vida que tiene mucho para contar, cosas muy interesantes. Así que bueno, por eso abrimos el espacio de entrevistas. Vamos a tener varias, distintos tópicos. Y bueno, vamos a darle en esta oportunidad el espacio a lo que es la ciencia. Así que, Emma, por favor, contale a la audiencia un poco de tu formación, tu desarrollo personal, profesional y cómo es que te metiste en el mundo de las proteínas. Dale. Bueno, mi nombre es Augusto García, soy bioquímico de la UBA y terminando mi carrera de grado empecé a trabajar en la cátedra de biotecnología, ahí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y eso me llevó de a poco a despertar mi interés por la biotecnología y más específicamente en la parte de proteínas, que después podemos charlar más Sí. específicamente de qué son las proteínas. Em, y de ahí pasé a hacer un doctorado después de graduarme, un doctorado en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con una beca de doctorado UBA y haciendo 2 años y medio más o menos de una experiencia tipo pasantía internacional en un laboratorio en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Ipswich, cerca de Boston, en una empresa que se llama New England Biolabs. Así que mi doctorado fue en parte allá y ahora lo estoy terminando acá. Es un desarrollo impresionante. Estuviste mucho tiempo allá. Estuvo interesante, sí, son procesos largos, la carrera fue larga, el doctorado es largo, uno piensa como una Fue- pasantía Ajá. en un laboratorio y esa pasantía fueron 2 años y medio. Claro, contale a la gente, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando entre la carrera de grado más lo que Sí, son y posgrado? para la UBA es un año de CBC Ajá. típicamente, la carrera yo la hice en más o menos 5 años, más finales, y Y bueno, ahí hubo una especie de gap mientras me inscribía a doctorado y demás. Y en octubre de 2019, en septiembre de 2019 en realidad arrancó mi doctorado. En octubre de 2019 me fui para Estados Unidos. Y eh, nada, hasta ahora estoy terminando y planeo defender la tesis y finalizar mi doctorado en marzo de 2026. Claro. Así que sí, son otros casi 7 años, Son seis procesos muy años. largos, como verán, así que bueno, eso también va generando una acumulación de conocimiento bastante importante, que, bueno, también te va a vos dando una experiencia que es importante que la puedas contar, porque la verdad que es bastante exclusivo lo que estás haciendo vos, que por eso quiero que también le cuentes a la gente en concreto, ¿no? ¿Qué significa ser becado del CONICET y cómo estudia la parte de investigación? Dale. Es una linda pregunta porque capaz los becarios de doctorado somos un poco un microclima y es menos conocido exactamente qué hacemos en el día a día Claro. afuera de la facultad, ¿no? Básicamente uno se inscribe a la carrera de doctorado en una universidad, ¿no? En este caso en la UBA, concretamente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Eso es una carrera de posgrado, el doctorado creo que es algo así como la máxima carrera de posgrado Exacto. obtenible por la facultad y o el máximo título, no me acuerdo cómo se define, pero la Después, UBA le pone un nombre así como claro, lo máximo. claro, está el Eh, postdoctorado, pero es muy poco pero frecuente. el postdoctorado no es un título universitario. Ahí va. Eh, entonces uno se inscribe es una carrera de posgrado y la titulación, digamos, obtener el doctorado significa hacer investigación original, propia. eh, O sea, una creación de algo nuevo, no sé si una creación, pero creación de un conocimientos conocimiento nuevos, nuevo. digamos. Sí, Exacto. sí. Esa es la gran diferencia con respecto, por ejemplo, a carreras como maestrías, Claro. que simplemente repiten conceptos que otros crearon. Acá en el doctorado, Aunque hay maestrías, por lo menos en el área de biotecnología o ciencias, que igualmente incluyen generación de conocimiento. genial. Pero sí, básicamente son esos 5 o 6 años de hacer investigación, en mi caso en la mesada, haciendo experimentos, digamos, usando bacterias y demás, algo como bien experimental.
y, y una serie de cursos de posgrado que pide la facultad, que en general son materias optativas de alguna manera y uno lo elige como para complementar el tema en el que está trabajando e ir aprendiendo de cosas relacionadas. En función de lo que te sirva más. Exacto. Entonces la currícula es hacer investigación, hacer las materias estas de posgrado y todo eso culmina con la escritura, la redacción de una tesis de doctorado, generalmente extensa, donde uno cuenta todo lo que hizo en sus 5 o 6 años de investigación, y luego la defiende ante un jurado y obtiene el título. Ahora bien, como eso es una investigación que uno tiene que hacer todos los días durante 5 o 6 años, la forma de que un estudiante de doctorado se dedique full time a eso es con becas de doctorado, Claro. donde uno percibe un sueldo, que en realidad no es un sueldo, sino se llama estipendio, porque... Estipendio. Sí, porque Palabras no... nuevas. Sí, porque depende de quién te esté dando esa beca, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, para una beca UBA no incluye aportes jubilatorios y demás, ¿no? Entonces se llama estipendio y no salario o no sueldo. Ok. Pero básicamente es mi sueldo la beca. Exacto. Y en mi caso es beca UBA, pero también existen becas CONICET y agencia también da sus propias becas. Y así como para ingresar al doctorado, no hay examen de ingreso, pero sí uno tiene que plantear su plan de trabajo, tiene que tener el aval de un investigador, que es alguien que tiene su laboratorio y su grupo de investigación, experto en el tema y que te da su aval para acompañarte y comprometerse con darte su laboratorio, su espacio, claro, y su expertise para que vos logres obtener el doctorado. Bueno, uno tiene que ser aceptado por la universidad y luego uno también concursa por la beca y puede obtener la beca o no. Es Todo a decir, mérito. A mérito, sí. El concurso incluye ítems como promedio en la carrera universitaria, docencia, investigación, porque así como yo dije que hice una especie de pasantía mientras todavía estaba terminando la carrera de grado, ahí uno puede llegar a publicar un artículo científico, presentar en un congreso, y eso ya se incluye como antecedente para el concurso por la beca de doctorado. Todo va Y sumando. bueno, una serie de cosas más. Si uno tiene expertise en otros campos no relacionados a la ciencia, también suma. Divulgación, actividades de extensión. Va sumando puntos. Va sumando puntos y hay un jurado que evalúa tu currículum, tu plan de trabajo, los antecedentes de tu director de tesis, tu director de beca. Y en base a todo eso te dan un puntaje, se arma un listado con todos los puntajes y después, en este caso la UBA dice, bueno, tenemos presupuesto para dar X becas este año, ponen el punto de corte, claro, y algunos obtienen becas y otros no. Claro. Así que bueno, gracias a esta beca te enfocaste en lo que es síntesis de proteínas o expresión de proteínas, sí, mejor dicho, ¿no? Sí, en particular mi tesis es sobre... Voy a hacer una introducción primero. Sí, podemos empezar a hablar sobre qué son las proteínas también, ¿no? Dale. Las proteínas, hay 3 tipos, o al menos 3 tipos grandes, muy a grandes rasgos, ¿no? Hay 3 tipos de biomoléculas que son como la base sobre la que se construyen los seres vivos. Ácidos nucleicos, ADN o ARN, que es donde las moléculas que de alguna manera guardan información genética. Lípidos o grasas que tienen cierta función estructural para una célula. Y luego las proteínas, que son de alguna manera las moléculas efectoras, las que realmente llevan a cabo el trabajo en la célula. Trabajo más duro, digamos. Digamos, por ponerlo de alguna manera. Cómo se forma una proteína, esa información es la que está guardada en el ácido nucleico. Exacto. El ácido nucleico dice, bueno, esta es la información para hacer esta proteína. Entonces, hay proteínas de muchos tipos. Y tienen muchas funciones y es muy útil producir proteínas
también por muchos motivos. Un ejemplo es como biofármacos. Por ejemplo, los anticuerpos que se usan para ciertas enfermedades son proteínas. Y digamos, la forma clásica de obtener proteína, por ejemplo, la insulina. La insulina es una de las primeras proteínas producidas de forma recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento a los pacientes diabéticos que necesitaban aplicarse insulina, digamos, las farmacéuticas obtenían esa insulina purificándola desde páncreas de vaca. Wow. Entonces, por un lado había que tener vacas, sacarle del páncreas y purificarlo, lo cual probablemente era un proceso bastante costoso y complicado. ¿No? Y aparte estaban inyectando una insulina de vaca. Claro, ni siquiera era humano. Ni siquiera era humana. Pero, ¿cuál es la solución para...? Perdón. No hay problema. Ahí estamos. Entonces se inyectaba insulina de vaca. Uno diría, bueno, pero mejor inyectemos insulina humana. Pero ¿cómo haces para obtener insulina humana? No puedes extraer páncreas de humanos. Claro. Entonces, con el tiempo llegó una tecnología que se llama tecnología de ADN recombinante o de producción de proteínas recombinantes, donde uno agarra el gen de la insulina humana, lo introduce de alguna manera en un microorganismo que sea fácil de manipular. Por ejemplo, las bacterias que usamos en el laboratorio nosotros son Escherichia coli, también se usan levaduras. Le doy el gen a ese microorganismo y lo crezco en un reactor, tipo un fermentador, como parecido de alguna manera a los fermentadores donde se produce cerveza. Ajá. Y luego me quedo con las levaduras que contienen insulina, es decir, las levaduras o las bacterias producen a partir del gen que les di mi proteína de interés, y luego me quedo con las levaduras o con las bacterias, y de ahí, en vez de extraerlo desde la vaca, lo extraigo desde ese microorganismo. No. Y ahora, con mucho desarrollo de por medio, hay técnicas muy sofisticadas para producir y purificar las proteínas desde microorganismos. Un ejemplo fácil es de por qué son útiles las proteínas en biotecnología, es como biofármacos. Biofármacos es una de las... Es uno de los grandes ítems. Ahora está muy en auge la producción de proteínas con valor nutricional, tipo proteínas alternativas, es decir, alternativas vegetarianas a proteínas que están en la carne, sí. Claro. ¿No? O en la leche. Por ejemplo, yo hago una leche vegetal que no involucra leche de vaca, pero esa leche vegetal no tiene las proteínas que tiene la leche de vaca. Claro. Entonces hay algunas empresas o startups de biotecnología que lo que hacen es producir en un microorganismo esa proteína que le falta y mezclarla después con mi leche vegetal, o de alguna manera hacer la formulación afuera del organismo. Lo más parecido al producto original. Digamos. Y lo hace parecer un poco, no solo en propiedades nutricionales, sino también en textura, sabor y demás. Está buenísimo que cuentes esto porque justamente a veces se habla de las proteínas, se parece algo abstracto. Tiene aplicaciones concretas del uso diario. Y también puede ser para otras industrias, ¿no? Por ejemplo, industrias de tipo de componentes para lo que es fabricación de elementos, insumos. ¿Cómo lo ves eso? Sí, hay otras industrias, obviamente. Plásticos, por ejemplo. Sí. Digamos, el plástico es un componente que no es una proteína, pero sí se usan microorganismos donde se ponen artificialmente ciertas proteínas que van formando el plástico y luego se extrae del microorganismo el plástico. Creo que para materiales está un poco más rezagada la biotecnología. Hay iniciativas como para producir seda en microorganismos y algún tipo de materiales, pero no es tan común. Sí es mucho más común en ámbito industrial. Por ejemplo, hay una línea de la biotecnología que creo se llama biotecnología blanca, que involucra producir enzimas para procesos industriales. Enzimas son proteínas que catalizan reacciones. Entonces, por ejemplo, los detergentes para la ropa o detergentes para lavar los platos, digamos, hay enzimas que degradan grasas, por ejemplo, claro. o que degradan proteínas.
Entonces, Muy útil. es muy útil porque algunos de esos son los... Bueno, hay cierta famosa marca de detergente que Sí, dice con bioenzimas o con bioenzimas. es Bueno, verdad. es eso, le agregan estas enzimas, que son proteínas, probablemente obtenidas desde microorganismos, para que limpien mejor la ropa sacando grasas, proteínas y demás. Y eso también involucra un desafío importante que es la escala, ¿no? Porque imagínate la cantidad de proteínas que tienen que producir para Sí, abastecer el mercado mundial de detergentes. es enorme. Sí, O sea que las aplicaciones de la tecnología son muy amplios. sí, y esto estamos solo hablando de proteínas. Solamente de proteínas, Ujú. claro. Y contale un poco a la gente qué es lo que viste vos en Estados Unidos cuando estuviste esos 2 años. Y después, si querés, podemos hablar un poco de Argentina y que se haga un poco la comparación, ¿no? De cómo funciona el sistema de investigación aquí en Argentina Ujú. y también afuera. Dale. Por empezar, tuve la suerte de que la empresa donde fui a trabajar se dedica específicamente a producir de alguna manera lo que son insumos para investigación. Entonces, no solo tenía el presupuesto de una institución estadounidense para ciencia y tecnología, que son buenos presupuestos para trabajar, sino que además era una empresa que hacía los insumos que yo necesitaba para investigar. Claro. Entonces yo iba al sótano y tenía Disneylandia para científicos de biología molecular o que trabajan con proteínas. Lo mejor que te podía pasar. Exacto. Así que esa fue una parte muy linda de la experiencia. Eh, lo otro que tiene Estados Unidos es que, bueno, yo no tuve mucho contacto con, justamente como estaba en una empresa, no tuve mucho contacto con la parte académica, pero sí tiene un ecosistema de biotecnología mucho más desarrollado y con un mercado laboral del sector privado para investigación y desarrollo mucho más grande, no solo en número, sino en porcentajes, diría. Ujú. Porque ya que comparémoslo con Argentina, en Argentina hay un mercado laboral interesante para eh, científicos, digamos, pero no es tanto de investigación y desarrollo, sino quizás de otras áreas como eh, directamente producción o seguimiento de fármacos en el tiempo, cosas como farmacovigilancia Claro. o ensayos clínicos, Venía pero en la quizás no fase la... inicial, Exacto, que es la que no, descubre las nuevas cosas para hacer. exacto, que por ejemplo es la que a mí me interesa y el mercado laboral para eso en particular en Argentina es Ajá, chico y en claro. Estados Unidos no. Y probablemente sea por un tema de incentivos de, bueno, por los costos en Argentina o por la estructura de laboratorios que hay en Argentina o demás, no conviene que las empresas traigan acá su investigación y desarrollo, sino que lo llevan a otros países, También, probablemente por ejemplo ujú. Estados Unidos, y También, dedican otras áreas acá. también por la inversión de capital, ¿no? Son a veces muy intensivas. Sí, Inversiones muy fuertes. sí, eso es cierto. Para montar un laboratorio de biotecnología, sobre todo para escala o estándares de calidad GMP, que serían como buenas prácticas de Ajá. manufactura, y que te habilita a vos después inyectar eso en humanos como un biofármaco, y eso requiere una inversión fuerte en estructura de máquinas, digamos, de la forma en la que acondicionas tu Claro. laboratorio y demás. Estamos hablando de muchos millones de dólares, obviamente, ¿no? Probablemente. Probablemente, exacto. Eh, entonces, ¿qué podrías decir que te llevaste de aprendizaje de tu experiencia en el exterior? En No, bueno, concreto. sí, lo que más me llevé es lo que aprendí yo profesionalmente en la mesada, ¿no? Porque uno capaz a veces asocia el doctorado como una carrera más, o como una carrera de posgrado, pero en realidad hay mucho de experiencia laboral, si uno lo quieres poner en ese Ujú. sentido, ¿no? No es que no, o sea, hiciste la carrera y después el doctorado y no tenés experiencia laboral. Todo lo contrario, tenés una experiencia laboral, sí, quizás muy específica y muy orientada a lo que hiciste, pero aprendés un montón de cómo manejarte en el laboratorio, más allá de lo técnico de cómo hacer tal o cual experimento, aprendés a buscar bibliografía, a diseñar tu propio experimento, a organizar tu semana, a alinear los experimentos del día a día con el objetivo de llegar dentro de 5 años
a las conclusiones de mi tesis de doctorado y demás. Una Así que planificación rigurosa del tiempo, sí, los sí, sí, porque experimentos, la sí, cadencia, ¿no? sí, Las secuencias. sí, y además en particular cuando uno trabaja con seres vivos, en mi caso con microorganismos, pero hay otros investigadores que trabajan con ratones, conejos, uno tiene que tener en cuenta los tiempos biológicos de los Claro, experimentos, ¿no? Yo puedo hacer un cultivo de unas bacterias de un día para el otro, eh, y ya eso implica planificarse claro. de cierta manera. Imagínate un experimento con ratones, no sé, puede durar 30 días, 2 meses, 6 meses, hay que planificarse bien. Y Claro, si sí, algo sí. sale mal, son 6 meses. Te demora bastante tiempo. Exacto. Sí, la naturaleza tiene sus tiempos y hay que respetarlos. Exactamente. Yo a veces digo, un embarazo no dura 5 meses por más que uno quiera. Los tiempos son los de naturaleza, así que es súper entendible. ¿Y qué pasó cuando volviste y qué pudiste ver de contraste con respecto al sistema argentino? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Algo mencionaste quizás de la parte de implementación, no tanto de investigación y desarrollo. ¿Dónde ves los puntos fuertes localmente? Mm. Bueno, en academia, un punto que me parece muy fuerte es em, la formación de científicos argentinos. De alguna manera el sistema fuerza a que compitamos en igualdad de condiciones Ajá, los que hacemos ciencia en Argentina con los que hacen ciencia en Europa, Estados Unidos, con muchos más recursos. ¿Por qué? Porque la forma de evaluar nuestro éxito como científicos es por publicaciones en revistas científicas de alto impacto o de primer orden. sí. Entonces, ahí estamos a igual forma de evaluarnos científicos argentinos con El científicos de mismo Estados estándar. Unidos, es el mismo estándar y obviamente Estados Unidos tiene mucho más recursos y nosotros no, y lo tenemos que compensar con, eh, no sé cuál es la palabra, pero Creatividad. tiempo por un lado, Mm, seguro, y creatividad, picardía, astucia, el otro. Picardía bien entendida, ¿no? sí. Bueno, no tengo este equipo, pero me las ingenio atando con alambre este otro equipo. O no me alcanza la plata para comprar esta cosa nueva, entonces readapto esta cosa vieja para que me sirva. O sea, el rebusque de la Sí, economía en general también en la ciencia ocurre. sí, con un costo, ¿no? Que Ujú. muy probablemente sea el costo que a veces no se tiene en cuenta, que es el costo de horas de trabajo de un becario de doctorado. Son muchas horas, ¿no? Sí, no, no sé si muchas horas en el día a día, pero digamos, si yo puedo comprar esto hecho, pero me es muy caro, entonces lo hago yo por mi cuenta, bueno, son horas que no le estoy dedicando a obtener el resultado de mi experimento, sino a Ajá, construir esto, sí. para usarlo después para mi experimento, O sea, los tiempos terminan siendo más largos. Claro, posiblemente. claro. Y entonces, en síntesis, para que la audiencia lo vea así un pantallazo, Sí. ¿cuáles son los pros y los contras hoy del sistema argentino de ciencia? Eh, a ver, vamos con la fácil primero, que es las contras. Las contras es la falta de presupuesto, eh, tanto para equipos como en salarios bajos, como en que a veces no es muy alentador el panorama futuro, entonces hay la famosa fuga de cerebros, Mm, donde un investigador joven o que está terminando su beca de doctorado dice, bueno, pero no sé si me interesa seguir en academia, si después no voy a tener insumos, si no voy a poder tener laboratorios, si siempre voy a estar rebuscándomela, si CONICET no está aceptando mm. investigadores a su planta permanente y demás, mejor abandono la ciencia. Y bueno, eso es un contrafuerte porque como que derrama hacia abajo, ¿no? No, no es solo que los investigadores se vayan, sino que los investigadores jóvenes no se quedan. Ajá. Y eso son cuando se desarma un grupo de investigación que tuvo muchos años de aprendizaje para Conformándose llegar a lleva conformarse, mucho tiempo después de después armarlo. volver a Ajá, armarlo lleva sí, me mucho imagino. tiempo. Em, ¿Y el lado positivo de los pros? el lado positivo para mí es este de aprender a Ujú, ingeniárselas y de siempre eso, ingeniárselas para sacar adelante un resultado
y además en general siempre tratando de apuntar a las revistas de alto impacto que Internacionales. son iguales a las que uno apuntaría si tuviera todos los recursos disponibles. El objetivo es competir a nivel global, podemos decir. Sí, tal cual. Y así lo evalúa CONICET. Claro. ¿Y cómo ves el ecosistema privado de empresas que investigan, que ponen capital en desarrollo? Sí. Porque también me imagino que hay mucha gente que quizás después se deriva en lo que es el sector privado. ¿Cómo es el entorno de ese ecosistema? Sí. Bueno, primero lo que te decía antes. Al menos es mi sensación, ¿no? Uy, toqué el micrófono. Primero lo que te decía antes, o al menos es mi sensación, que para la parte de investigación y desarrollo en el sector privado no hay tanta oportunidad laboral, que las empresas privadas de biotecnología o de ciencia eh, se dedican a otra cosa en Argentina y la investigación y desarrollo la hacen en otras partes del mundo. Ujú. Eso por un lado. Pero más o menos desde, no sé, 2015 o una cosa así, empezó a llegar a Argentina una ola de aceleradoras de biotecnología, de venture capital y demás. Hay dos de las más conocidas, capaz se me escapa alguna otra, pero se llaman Glidex y SF500, que son dos aceleradoras que además de funcionar como capital pre-seed, creo que es pre-seed, Capital semilla, ¿no? Antes del una, capital semilla, son los claro, primeros aportes de capital para la empresa. claro, uno tiene una idea y un equipo, o solo una idea, que sea más o menos patentable, que tenga un potencial de crecer como tipo unicornio de la Ajá. biotecnología. Y estas aceleradoras te ayudan a formar tu equipo, juntando gente que sepa de ciencia con gente que sepa de negocios, haciendo un match y ayudándote a aprender a cómo construir una startup. O sea, no es Genial. solo que te dan la plata y ya, sino que Tener herramientas de te dan negocio, herramientas de de negocios, marketing, de de cómo conseguir ventas. inversiones, de Claro. ventas, de emprendedurismo en general, Que son cosas que no se ven en la carrera porque está que más son enfocado en la cosas que ciencia. Claro. exactamente, por lo menos en el doctorado que hice yo, Ujú, probablemente haya otras carreras donde sí se ven ese tipo de cosas. ujú. Me parece que bioingeniería, biotecnología probablemente tengan, o sea, las carreras de biotecnología Un poco más de elementos de tengan más gestión. elementos de negocio. Claro. ¿Sí? Y bueno, eso me parece que está creando un mercado laboral más interesante para investigación y desarrollo, porque necesariamente van a hacer su investigación y desarrollo acá, porque es donde nacieron, es donde está el equipo, más allá que capaz después germinan o se expanden o Claro. se trasladan a otro país, suelen arrancar por acá porque son científicos argentinos, de capital argentino, y se instalan en Argentina. Y ves cada vez más proyectos de este tipo. Y veo cada vez más proyectos de ese tipo y cada vez más oferta laboral ahí, porque justamente en cuanto arranca una empresa, una startup, como con su pre-seed o con su seed, forma un equipo chiquito y eventualmente, si le va bien, consigue más inversión y agranda su equipo y empiezan a surgir eh, más oportunidades laborales con eso. Es excelente eso, o sea, generan nuevas oportunidades, se redirige el conocimiento y haciendo esta fusión empiezan a aparecer nuevas empresas, Sí, ¿no? sí, y además eso va construyendo o va alimentando un ecosistema donde Claro. Sí. empiezan a aparecer otros jugadores como ONGs que ayudan a conectar estudiantes con perfiles emprendedores con startups o con aceleradoras, por un lado, o las mismas universidades se empiezan a interesar más en la vinculación o la transferencia tecnológica hacia el sector privado, y eso está bueno. Es excelente. ¿Y cómo ves entonces a futuro el ecosistema en Argentina, teniendo en cuenta esto que estás mencionando, ¿no? Que en los últimos 10 años hubo un crecimiento bastante notorio de las empresas, startups de biotecnología? ¿Cómo lo imaginás a futuro? ¿Te gustaría hacer algo a vos? ¿Te gustaría reunirte con un equipo? Eh, el Una vez, ecosistema, perdón, una vez que termines el doctorado, ¿no? obvio. Está, vale Eh, aclararlo. por un lado, creo que el ecosistema va a seguir creciendo y
que también va a tener que ir ajustándose a ir viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, porque algo que tienen las startups es que en esto de apuntar todas a ser unicornios, suelen ser ideas muy disruptivas y revolucionarias, y el ¿Cómo venture... cuál? Perdón, ¿cómo cuál? Contanos la más disruptiva que hayas escuchado. No quiero nombrar alguna en particular, voy a nombrar una en particular, pero Capaz, si querés, no menciones el nombre, pero sino la idea. dale, solo lo voy a mencionar como ejemplo de algo muy disruptivo. Ajá. No sé si existiendo la startup, cómo le va, no tengo idea, pero cuando vi la idea me pareció muy disruptiva y era eh, modificar cerdos genéticamente para que sus órganos sean trasplantables a A humanos humanos. y así solucionar el súper gigante problema El déficit de de órganos. déficit claro, de trasplante de órganos para personas que lo necesitan, Wow. las listas de espera y demás. Entonces es una idea súper disruptiva, eh, con un potencial enorme porque solucionas un Sí, sí. problema del mundo entero y de la humanidad, pero es muy difícil de lograr. O sea, Claro. la idea de usar cerdos para producir órganos ya suena Sí, suena. muy difícil. Sí. Entonces, para muchas de estas ideas, de estas startups, hay alto riesgo, altas chances de Altísimo. que, de que no logran funcionar técnicamente, y ese es el riesgo que asumen los Claro. fondos de Venture Capital. Justamente ahí está su potencial. Ponen en el pre-seed, ponen un número relativamente bajo para el potencial de la empresa, asumiendo el riesgo de que no funcione Claro. y la startup pase a valer cero. También puede pasar que quizás técnicamente funciona, pero económicamente se complica, ¿no? Eso puede pasar. En general, hay como, no sé si capaz no estamos yendo mucho de tema, pero lo que entiendo es que hay dos tipos de startups del mundo de Venture Capital. Las startups más tecnológicas suelen tener el desafío técnico más o menos solucionado, o al menos es solucionable, Sí. y lo que tienen que encontrar es más lo que decís vos, que es el modelo de La negocios agilidad y comercial. la agilidad comercial, el product market fit. Versus las startups de biotecnología, donde, por ejemplo, si vos lográs hacer órganos en cerdos, casi que probablemente ni tengas que hacer un estudio comercial de si vas a ser rentable o no. Esto tiene un Es potencial tan comercial innovadora que enorme. se vende solo prácticamente, ¿no? Exacto. Y la dificultad está en lograr hacerlo funcionar técnicamente o Y a escala. tecnológicamente y a escala. Claro. Sí. Pero no está tanto esa parte de necesidad de encontrar. Es como que uno arranca con una idea que ya sabe que el product market fit va a estar. Exacto. Claro. Entonces el riesgo está en distintos puntos y por eso son venture capital por separado, el de tecnológicas y el de biotecnología. Clarísimo. Pero volviendo a la pregunta original, que era el futuro. Y si querés vincularlo con algo de inteligencia artificial, estaría muy bueno. Si ves alguna tendencia que pueda apalancar también el desarrollo de nuevas tecnologías. Sí. ¿Vos Sí, estás o viendo sea, eso? desde más o menos de 2010 2020, en pandemia, post pandemia, empieza a llegar la onda de inteligencia artificial a el, el mundo ciencias biológicas, diría. No sé si ya existía previamente, muy probablemente, pero hay un evento muy fuerte que es DeepMind, De Google. de Google, saca una suite de software, digamos, que se llama AlphaFold, AlphaFold, sí. que permite predecir la estructura tridimensional de proteínas. Que es un problema, un gran problema no resuelto de la ciencia en proteínas, era ese. Vos Por la tenés, restricción de cómputo, digamos. no necesariamente, vos tenés, bueno, Parcialmente. parcialmente, o sea, las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y la secuencia de aminoácidos, hay 20 aminoácidos distintos, más o menos.
la secuencia de aminoácidos determina cómo se forma esa proteína después, por la interacción entre tal aminoácido con tal aminoácido, y se va adquiriendo una estructura tridimensional. Entonces, la estructura tridimensional está solo determinada por esa secuencia de aminoácidos. Pero no hay forma de predecir con exactitud cuál va a ser la forma tridimensional dada una secuencia de aminoácidos. Okay. Hubo muchos modelos que lo intentaron en el medio, algunos restringidos por la capacidad de cómputo, otros restringidos porque no sabemos toda la información que tendríamos que saber para poder predecirlo, de exactamente cómo interacciona cada aminoácido con cada aminoácido en otro contexto. Es decir, son muchas combinaciones. Son muchas combinaciones y hay sinergias, por ejemplo, que probablemente no conozcamos. O sea, no siempre este con este van a interaccionar, claro, sino que si este con este más este interaccionan de otra manera, y más allá de la falta de capacidad de cómputo para calcularlo, hay cosas que biológicamente no sabemos. Claro. Son muchas más variables que cosas mucho más estáticas, ¿no? Exacto. Como un código de programación que no se mueve. Y hubo muchos modelos matemáticos, computacionales que lo intentaron, hasta que llegó AlphaFold, que tampoco fue que se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Lo que fue pasando es que a lo largo de muchos años la comunidad científica determinó experimentalmente la estructura de proteínas, ¿no? Hay métodos donde uno puede ver la estructura tridimensional de las proteínas, entonces se empezó a construir una base de datos donde tenés secuencia, estructura, secuencia, estructura, secuencia, estructura de miles de proteínas. Cada vez se fueron acumulando más de esas estructuras, hasta que en un momento, junto con la inteligencia artificial de la mano de DeepMind, llegó bueno, ahora tratemos de encontrar con ciertos modelos muy sofisticados, armar el modelo de caja negra para ir desde secuencia hasta estructura. Entonces le dieron las estructuras y le dieron las secuencias. Y que trabaje. Y aprendió, y con cierto modelo obviamente guiado, y aprendió. Y bueno, fue bastante revolucionario porque de repente uno tenía una proteína, una secuencia de proteínas que no sabía su estructura, y de repente era solo ponerlo en el programita y veías tu estructura con algo que si no te puede llevar meses hacer el experimento. O sea, redujo el tiempo considerablemente. Claro, obviamente con sus caveats. Tiene unos scores de qué tan probable es o de qué tan buena es la predicción que te está haciendo. Claro. Funciona bien para ciertas cosas, funciona no tan bien para otras. Por ejemplo, si es una proteína que no se parece en nada a las proteínas que ya se conocían, es más difícil que lo predigas bien. Que algo que sea más habitual. Que algo que sea más habitual. Y bueno, y ese fue como el primer impacto. Y a partir de ahí se empezó a construir mucho porque se empezó a hacer el proceso inverso. Gente que decía, bueno, ahora quiero una proteína que tenga esta estructura o que haga esto y dame la secuencia. Entonces empezaron a surgir como el mundo del diseño de proteínas, claro, de novo, a medida. Que también era algo que ya existía, pero esto es como una herramienta que le da más poder. O quiero una proteína que se una a mi proteína, y etcétera. Y se empezó a construir sobre eso. Eso está muy bueno, me parece que hay que terminar de pulir mejor para qué sirve y para qué no, porque yo veo muchos artículos de la nueva inteligencia artificial que predice tal cosa con un éxito del 90%, pero todavía no lo veo aplicado. Entonces me suena que hay alguna traba ahí que está haciendo que no llegue a la implementación total. A la implementación total, donde realmente todas las proteínas que ves hoy en día para fármacos fueron diseñadas por inteligencia artificial. No lo veo y no sé por qué. Puede ser que sea un tema de adopción o que haya realmente alguna cosa para destrabar. Entre otras, pueden ser problemas legales. Por ejemplo, si vos obtenés tu proteína con AlphaFold, para comercializarla probablemente dependas de una licencia de AlphaFold. Exacto. ¿De qué es la propiedad intelectual de eso, no? Exacto. Claro. Y bueno, otra cosa que me parece muy potente, pero nos vamos a ir mucho de tema, es para iterar experimentos de high throughput, que es donde uno prueba muchas condiciones en simultáneo con robots, por ejemplo, ¿no? En vez de estar yo haciendo un experimento, pipeteando uno por uno,
pones un robot a pipetear miles de experimentos en simultáneo y después pasa los resultados por una inteligencia artificial, ves cuáles fueron las variables más importantes o lo que sea y volvés a iterar tu experimento con otras miles de condiciones hasta obtener lo que buscas. Entonces quiero una enzima, una proteína que sea más estable a la temperatura para usar mi detergente en agua caliente. Pruebo mil mutantes de mi proteína distintas, veo cuáles funcionan mejor, le alimento eso a mi inteligencia artificial y me dice, bueno, ahora prueba estas 1000, porque parece que si mutás esta parte de la proteína funciona mejor. Entonces, hagamos mutaciones Claro. acá, pum, otra ronda de 1000 experimentos y así. Eso me parece que va a estar, se está haciendo y me parece de las cosas más Muy interesantes. productivo eso, Sí, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ya estamos, mirá, casi 40 minutos. recontra fuimos. Vamos por la Eh, pregunta 1, ¿no? ¿Eh? Vamos por la pregunta 1. Sí. Si querés podemos hacer una síntesis de lo que estuvimos charlando y un cierre. Eh, un poco de, bueno, en síntesis, el mundo de las proteínas es muy apasionante, tiene muchas utilidades y todo parece que apunta a seguir desarrollándose con más inteligencia artificial, con más ciencia aplicada, más agilidad también, orientado al negocio, a las empresas tanto en Argentina como en el mundo. Así que, ¿qué palabras finales te gustaría contar? Ah, me mataste. Si tenés que hacer una frase de cierre. No soy muy La, creativo. la inteligencia artificial viene a ayudarnos para, por ejemplo, para acelerar los procesos de investigación, de desarrollo. Seguro, pero me parece que todavía hay que pulirlo para encontrarle la vuelta. Eh, bueno, una frase de cierre interesante es que, al menos en biología, eh, me siento que no va a aparecer una inteligencia artificial que solucione el problema. Que hay que ir construyendo la inteligencia artificial al mismo tiempo que se construyen los datos. Ujú. Porque, como contamos en el ejemplo de recién, la inteligencia artificial de AlphaFold funcionó porque había una base de datos súper curada que se usaba para otra cosa y que conectaba secuencia con estructura. Y eso estaba construido y tenía muchas secuencias y permitió el análisis vía inteligencia artificial. Entonces, me parece que ahora querer exprimir al máximo una inteligencia artificial desde el lado de la inteligencia artificial, pero no creando nuevos datos, Mm, va encontrando su limitación claro, versus pensar cuál es nuestro próximo problema que queremos atacar, que tengamos los datos y luego hacer la inteligencia artificial adecuada para eso, o construir nuestros propios datos pensando en lo que queremos hacer con la inteligencia artificial después. claro. Pero hay que tener los datos. Primero los datos, Exacto. claro. Así que bueno, el futuro en Argentina, también como para repasar eso, lo Sí, ves muy promisorio. súper. Las startups de biotecnología me parece que están muy bien, que el ecosistema viene creciendo bastante. Em, a mí en particular me súper interesa. Em, de vuelta, creo que va a tener que de a poco ir puliéndose la articulación entre en qué somos buenos en Ujú. Argentina con, eh, digo, en qué somos buenos como productivamente, industrialmente a nivel Más país, competitivos. Ajá. claro, conectar eso con lo que sabemos hacer desde las universidades y con lo que es invertible en el mundo y en Argentina y con lo que va a ser económicamente redituable a futuro y tener proyectos como bien alineados, que tengan las mayores probabilidades de éxito como startup y que tengan el, el, mayor éxito a nivel país, digamos. Claro. Eso, Mayor impacto positivo. exacto. Es muy importante la construcción de un ecosistema, ¿no? Hiperarticulado entre la ciencia, la academia, las empresas, Súper, yo creo que eso, aplicación práctica para la gente. sí, yo creo que eso se va dando. Siempre hay limitaciones de un lado por conflictos de intereses, ¿no? De una universidad te formó al investigador y lo bancó y bancó su laboratorio y su investigación por años y después
el investigador tiene una idea o tiene un resultado promisorio para una startup. Y bueno, entiendo que a veces las aceleradoras o los inversores dicen, bueno, pero si yo soy quien pongo el capital para que la startup funcione, quiero que la propiedad intelectual sea 100% mía o de la empresa, pero también entiendo que... Seguimos. Seguimos. Entonces, entiendo que los inversores quieran que la propiedad intelectual sea 100% de la empresa, pero también entiendo la posición de la universidad, donde dice, bueno, pero la idea salió porque la universidad invirtió, quizás no en capital específicamente para esta empresa, pero invirtió Capital humano. en capital humano y en los insumos y fue el quien dio toda la estructura para que surja ese descubrimiento. Claro. Entonces no me pongo ni de un lado ni del otro, solo digo que Hay que encontrar un balance. hay que encontrar un balance y Sí. que ponerse de un lado o del otro suele ser una posición sesgada y no comprender a la otra parte. Tal cual. Y bueno, me parece que, bueno, otro tema es Sí. financiamiento de universidades para propiedad intelectual, por ejemplo. Hay un montón de investigaciones que probablemente no se estén patentando porque no hay presupuesto para patentar Claro. cosas. Y eso lo digo incluso sin ser muy amigo del sistema de patentes, que también es otra discusión que para el segundo... Creo que eso te iba a para la decir. Hay segunda tantos sesión. temas para hablar, son tan interesantes que, bueno, también en función de los comentarios que vayamos teniendo sobre el video, después podemos hacer una segunda parte, quizás con casos mucho más concretos de aplicaciones que hayamos visto en empresas. Así que, bueno, vos vas a tener la data fresca ahí. Y, bueno, también Argentina está cambiando mucho, va a haber muchas novedades. Así que eso, sí, obviamente escriban en los comentarios qué les gustó más de la entrevista. Y bueno, después hacemos la segunda parte, ¿te parece? Dale, perfecto. Fede, Así que bueno. gracias por la Mariano. invitación. Gracias, ¿Me dejas hacer un gracias. chivo? Por favor, por favor. Augusto García, si me quieren seguir en LinkedIn, estamos trabajando en un proyecto que se llama Centro de Producción de Proteínas Recombinantes. Si les interesa más, también nos encuentran en LinkedIn o en nuestra página web. Y también tengo un blog de proteínas que se llama Para Producir Proteínas. Está en Substack. Probablemente Fede deje todos los links abajo Todo en la también. descripción, exactamente. Así que bueno, los Exactamente. invito a pasar y conocernos más. Es un influencer de la ciencia, vayan a verlo porque es súper interesante. No soy un influencer, pero el blog los invito a chusmearlo. Así que bueno, gracias gente. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado y bueno, estén atentos a la segunda parte.